Hola artistas, bienvenidos una semana más a vuestro canal de arte. Hoy vamos a hacer una cosa diferente. Y digo diferente porque para mí, en realidad, es la primera vez que voy a aplicar esta técnica que se me ha ocurrido y que os quiero enseñar. Lo que voy a hacer es un sketch de un paisaje con rotuladores acuarelables, con rotuladores de esos que tienen doble punta, que por un lado son un pincel y por el otro lado es una punta fina rígida para hacer trazos más finos. Y lo que voy a hacer es aplicar el color directamente sobre el papel. Y a continuación aplicaré abundante agua con un pulverizador. Y seguidamente con un pincel moveremos ese color y ese agua a ver cómo interactúan entre ellos los colores, cómo se fusionan, cómo se mezclan y cómo puedo manejarlos. Y eso es todo. Veremos qué sale. La verdad es que para mí también es la primera vez. Os dejo con un listado de los materiales que vamos a necesitar para este vídeo y empezamos con nuestro sketch. Al final del vídeo comentaremos los resultados. Bueno, pues para el sketch que vamos a hacer hoy, lo que vamos a necesitar es papel de acuarela de 300 gramos, con compuesto de algodón, que es sujetado sobre el tablero con cinta de enmascarar, para que no se arquee demasiado, ya que vamos a utilizar bastante cantidad de agua. Utilizaré dos calibrados de tinta, en este caso utilizaré uno de 0,8 y otro de 1, más grueso. Utilizaré unos rotuladores acuarelables, de estos de doble punta, que por un lado son una punta fina y rígida y por otro lado es punta de pincel. Son de la marca STA y ya os había hablado en un vídeo que hice hace unas semanas. Son unos rotuladores que me costaron muy económicos, creo que son de origen chino, pero para este tipo de ejercicios como vamos a hacer hoy, ya veréis que funcionan muy bien. Como tengo muchos rotuladores de estos, lo que he hecho es hacerme ya previamente una selección de los colores que creo que me van a servir para hacer la imagen que vamos a hacer hoy. Vamos a dejarlos aquí. Luego necesitaremos un pulverizador con agua. Es un pulverizador de estos que pulveriza el agua muy fina, relleno con agua normal. Esto lo podéis encontrar en cualquier comercio de vuestras ciudades. Y también necesitaremos un pincel, o utilizaré yo en mi caso un pincel de punta plana, porque me interesa que sea de punta plana, ya veréis por qué, y un recipiente con agua como es habitual. Y con esto ya tendríamos todo lo suficiente para hacer la ilustración que vamos a hacer hoy. Así que vamos a retirar las cosas y vamos a empezar. En primer lugar os pondré en esta esquina la imagen de referencia y, bueno, cojo un calibrado de 0,8 y empezamos. Bueno, en primer lugar empezaremos haciendo un pequeño planteamiento de dibujo, pero tampoco me voy a obsesionar demasiado con los detalles en este caso. Ahora cambiaría de calibrado, cogería uno más grueso para reforzar algunas zonas que me interesa que sean más oscuras. Acentúo algunas sombras que me interesan.
Vale, en este caso ya el dibujo lo dejaríamos más o menos acabado, a falta de hacer algunos retoques en el último momento, y ya empezaríamos la fase de aplicar color. Bueno, pues en este caso lo que vamos a hacer es aplicar trazos con el rotulador, manchas de color, y luego veréis que aplicando el agua vamos a irlas difuminando y crear un efecto como de acuarela. Voy a ir aplicando colores aquí, sobre la marcha, intentando, bueno, pues hacer un poco lo que sería el cielo. Vale, y en este caso el cielo, pues ya lo que haría ahora es pulverizar agua sobre esta zona, luego ya trabajaremos el resto de la ilustración, pero primero me gustaría centrarme en la parte del cielo. Primero pulverizaré agua directamente, bastante abundante, para que los colores se vayan uniendo entre sí y creando un efecto bastante interesante. Así que vamos a pulverizar. Y ahora que veis que esto está mojado, con el pincel lo que vamos a hacer es ir moviendo un poco los colores. Y ahora encima, incluso, pues podemos ir pintando. Incluso podemos volver a aplicar agua. Ahora lo que voy a hacer es dejar secar la parte del cielo y nos pondremos con la parte inferior, y del mar y de la costa. Bueno, vamos a ir aplicando colores. Bueno, lo que voy a hacer ahora es, voy a cubrir esta parte de aquí, para que no se me moje otra vez, y vamos a trabajar un poco toda esta zona de aquí abajo, que son las praderas, la costa y el mar. Vamos a pulverizar. Vale, pues ya lo tendríamos esto mojado. En este caso ya puedo destapar esta zona, porque incluso me interesa que si se me mezclan los colores o con el cielo y tal, ya me va bien, ¿eh? O sea, es decir, no es ningún problema. Y ahora con el pincel, pues haríamos lo mismo que hemos hecho antes. ¿Veis? Esto es lo que os comentaba antes, por eso me interesaba un pincel plano en este caso, para hacer estos efectos así, que pueda trazar estas líneas. Y ahora, como hemos hecho antes, en el caso anterior, puedo insistir un poco con los colores, aún puedo ir
insistiendo. Si quiero intensificar alguna zona más. Lo que voy a hacer ahora es dejar que se seque otra vez todo y luego seguiremos aplicando color. Bueno, pues ya se ha secado. Vamos a seguir aplicando color, aplicando capas. En este caso, mira, en este caso lo que voy a hacer es usar la punta fina, la rígida, no la de pincel. Entonces he aplicado un poco más de color aquí haciendo unas líneas y lo que haré ahora, pues, como he hecho antes, con el pincel mojado, un poco mojado, vamos a ir moviendo las líneas. Aquí dando un poco más de volumen a estos árboles que hay por aquí atrás, que son como de un verde más intenso. Mojo esta parte de aquí para que se mezcle un poco con la parte del cielo. Me interesa que dé esta sensación de lejanía, ¿no? de atmósfera. Y ahora lo que haríamos es ya centrarnos en el castillo. En este caso, en el castillo no voy a hacer, como he hecho antes, diluyendo el agua, diluyendo todo con agua. En este caso lo que vamos a hacer es aplicar color directamente con los rotuladores, pero en este caso en seco. Bueno, pues este es el resultado final. La verdad es que ha sido una experiencia un poco de vértigo para mí, porque era la primera vez que aplicaba esta técnica y me he ido encontrando con algunos obstáculos y dificultades. Aún así, creo que el resultado es muy interesante y al final lo que pasa es que uno se lo pasa bien haciendo estas cosas. Pero sí que os tengo que decir que la principal dificultad para mí es que esta marca de rotuladores chinos, que son de bajo coste, son muy económicos, ya os hablé de ellos en un vídeo que hicimos anteriormente, lo que encuentro es que los colores son muy vibrantes, muy intensos, a veces muy fluorescentes incluso. ¿Y qué pasa? Que al final el sketch queda muy saturados, con unos colores muy saturados. Yo diría que este es quizás el problema que me he encontrado más difícil, ¿no? Que es más difícil controlar eh, la intensidad del color, no como en la acuarela, que a base de aplicar más agua, pues lo puedes hacer más claro o más oscuro, más intenso. En este caso, el rotulador te limita un poco. Pero bueno, para hacer este tipo de ilustraciones más coloristas y tal, la verdad es que me ha gustado y pienso seguir practicando esta técnica. Y de hecho he estado practicando, ¿no? Por ejemplo, he hecho este, con el mismo paisaje, ¿eh? He hecho este, quizás más saturado aún, más pictórico, donde, bueno, pues como si hubiera tratado el color como si fueran ya acrílicos, ¿no? Quedan como muy saturado. O este, que es ya un tipo un sketch más rápido, donde he aplicado quizás colores menos intensos, menos cantidad de color y mucha más agua. Y diluyéndola, pues dejando que interactúen entre ellos los colores con el agua y se vayan fusionando sobre el papel libremente. Bueno, la verdad es que son muchas maneras de hacer un mismo tema y nada más. La verdad es que seguiré intentando, seguramente más adelante haré otro vídeo sobre este tema y bueno, comentaros que me gustaría mucho ver vuestros trabajos. Ya sabéis, podéis compartirlos en la comunidad del canal, me los podéis enviar
por correo electrónico en la dirección de correo que encontraréis en la descripción. Y nada más, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, darle un like, compartirlo y suscribiros al canal, acordaros. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.